ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire, con Leo Nores. Hoy, GP. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena de ADN. Hoy estamos con Jepe para conversar y con guitarra también, así que vamos a hablar de canciones, del nuevo material, lo que se ha ido haciendo en los últimos meses. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Súper, bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien, bien, Qué contento. bueno. Y sabes que me llamó inmediatamente la atención que tu guitarra tiene 5 cuerdas. Ajá, así es. Ahí hay un detalle importante, Sí. como de la musicalidad. Claro, claro. Es sin duda como un factor esencial en las canciones que he hecho hasta ahora y que tiene que ver con algo muy práctico. Lo que pasa es que no tuve la voluntad ni me di el tiempo de aprender a tocar guitarra así como de manera convencional y en la urgencia de hacer canciones agarré la guitarra y toqué cualquier cosa años 90 y tanto, no sé, mediados de los 90 y me acuerdo que el 2000 dije ya bueno, para poder reproducir estas canciones tengo que elegir una o encontrar una afinación y así fue como llegué a esta. Esa, que fue por una canción que se llama, la encontré cuando hice una canción que se llama Nada Más, que tiene un solo acorde. ¿Y cómo suena ese? Aprovechemos. Sí. Ahí. Perdón, esto no me arriba. Déjame estar, no diga nada y no diga nada. Ya, hice esa y ahí quedó para siempre esa afinación. Y bueno, la empecé a notar por ahí. Qué sé yo, me quedó. Y así, la verdad que no tengo idea de acordes hasta el día de hoy. No sé nada de música teórica, pero la intuyo y supongo que eso es suficiente hasta ahora. Claro, es que sé que eso me llamó la atención porque, ponte tú, el Keith Richards de los Rolling Stones tiene la guitarra con 5 cuerdas. De veras, ¿Cachai? claro. Eso me fijo, sí. Y tú, como la formación de baterista, digamos, me hace pensar, ponte tú, Dave Grohl, ponte tú también baterista. Sí. Y él también en su momento decía que armaba los acordes o la construcción de las canciones pensando como si las cuerdas fueran tambores, como en el sentido de una cuestión como Claro. mucho más percusiva. Percutiva, claro, sí. Sin duda. A mí lo que me... De hecho, un pie... ¿Cómo te podría decir? Como una ayuda melódica que ha estado siempre presente ha sido el reggae, ¿no? Como se check it. Y por eso que gran parte de mis canciones, por lo menos las de hace 10 años, tenían que ver con eso, con el reggae, porque así partía, ¿cachai? Como que ahí hay una síntesis de ritmo, flow y acordes simples, ¿no? Que hace una secuencia en onda reggae en guitarra y suenan muy poquito los acordes, pero nada, es como una unión muy rica entre ritmo y armonía. Es decir, ese ritmo en particular me ayuda mucho. Y sí, tienes toda la razón al decir que yo parto, o los bateristas en general que hacemos canciones, partimos desde el ritmo. Aunque estemos con la guitarra, aunque estemos con el piano, aunque estemos donde estemos. Yo no soy la excepción al caso y eso, me gusta mucho partir, o sea, me ayuda mucho partir desde lo rítmico. Claro, y sabes que eso es súper llamativo también, haciendo como ese cruce multiinstrumental, porque tus rasgueos también son como en el sentido de ir marcando muchas veces el tiempo 1. Sí. Está ahí como en esa como construcción, y al momento ponte tú de armar una canción, jefe, ¿tú cómo lo tomáis? Pensando en la rítmica primero, la construcción de alguna melodía, ¿cómo? Esa es la gran pregunta, porque a medida que el tiempo pasa he tenido diferentes respuestas. Y ahora como me da la sensación de que hay 3 grandes maneras, ¿no? Para mí, por lo menos. Hay unas que son más efectivas que otras, pero por ejemplo, partiendo de lo más general, es buscar una canción, es sentarse un día y decir, ya, voy a hacer una canción. Claro, eso es como lo más general, ¿no? Quiero buscar una que hable acerca de, bueno, lo que sea, pero o tener una palabra así como una idea. Eso es lo más general y es lo que da menos, a mí por lo menos me da menos resultado, ¿no? La búsqueda consciente, ¿no? La segunda es cuando se te ocurre una idea relativamente cerrada generalmente relacionada con la letra. Así como voy a escribir una canción que hable sobre
no sé, la frase primero que nada todo, por ejemplo, que lo estoy viendo ahí en la polera Claro, que tengo sí, ahí. la ocupaste en Lollapalooza. Sí, ahí hay una frase que es una idea potente, pero que no tiene melodía, no tiene nada. Entonces, cuando yo tengo esa guía que me la autoimpongo y que me la autoimpongo por un poder, pongámosle medio esotérico, no sé, que quiero creer que es así, me suena más entretenido. Ahí empieza a aparecer algo, ¿cachai? Como que hay una idea, hay una frase en este caso que lleva a la búsqueda de la canción como una luz en la oscuridad, ¿cachai? Como que te permite, obviamente, encontrar algo más fácil si estás en un lugar oscuro con una luz. Esa es una segunda modalidad, que tampoco digo yo que sea muy próspera, o sea, tampoco se encuentran cosas muy interesantes ahí. Pero la tercera metodología, estoy hablando en términos muy generales, Sí, igual. sí, dale. Pero la tercera y la más óptima y la que tiene mejores resultados, pero finalmente es la más escasa, es cuando está la frase potente, o más allá de eso, está la verborrea esotérica que cae como un dictado así divino, y la armonía, ¿cachai? Me ha pasado, no sé, 10 veces en 20 años. Y son 10 canciones que salieron que fueron, son básicamente las que me dan de comer. Así de simple, ¿cachai? O sea, por esa pista ahí tú dirías hablar de ti, Frutité, Invierno, Hambre, Bombachaya, son canciones que, no sé, pues las vomité, ¿cachai? Uh-huh. Y ahí, es como que estuvieron ahí siempre. Y como que no, ¿para qué vamos a hacer la palabra canalizar? Porque ya es mucho ya. Pero cayeron, digamos, cayeron y es como, así como, ¡pam! Y sale el tiro, ¿cachai? Pero para eso hay que estar como, siguiendo con la cosa esotérica, hay que estar como alimentando esa apertura, ¿no? Como que eso de los dos pasos anteriores, es decir, el primero de la búsqueda consciente, la segunda que es como con una frase potente y el resto oscuridad. Hay que estar haciendo ese paso 1 y ese paso 2, o sea, esa posibilidad 1 y posibilidad 2, para que la tercera finalmente exista, ¿cachai? O sea, no es que estés haciendo cualquier cosa en la vida y de repente va y te cae una canción. Yo creo que es ese tercer momento que finalmente es el que trae los mejores resultados, sucede porque están los dos pasos anteriores, ¿cachai? Claro. Están las dos maneras de hacer anteriores. Sí, eso me he dado cuenta en este tiempo. Y en general, sí, eso. Yo creo que en los 20 años que llevo haciendo estas cosas, canciones y conciertos, etcétera, ese tercer momento es por lo que la carrera toma sentido finalmente, ¿cachai? Pero no es eso sin los dos pasos anteriores. Claro. Y hay otro momento también que es bien choro cuando se tiene la maqueta de la canción o ya se empieza a dar forma y cuando se apaga la luz en el estudio te dicen, ya, esta es la toma. Ah, claro. Y ahí termina de cerrarse ese círculo y de repente de eso se habla poco, pero ya que lo planteaste así como en esos términos como mágicos, es uno de los momentos quizás más especiales que tiene el proceso de composición, con decir, esta es la toma, sí, y llegaste a donde querías llegar, o de repente quizás no sabías que ibas a llegar ahí, pero la canción termina siendo lo que merecía ser. Efectivamente, ese es un lugar muy oscuro porque hay canciones, sobre todo hablando de tomas de voz, porque finalmente es lo más frágil, ¿no? Claro, por lo menos en mi caso. Siempre ha sido lo que me ha planteado más preguntas, ya sea por la letra, ya sea por la interpretación misma. Siempre ahí está la gran pregunta y que no tiene respuesta, y supongo que esa es la gracia también, que no la tenga, porque cuando uno está en el estudio grabando algo, a veces la cosa sale al tiro, o sea, la toma 1 o 2, pero a veces sale la toma 15 después de varios días, ¿cachai? Entonces no hay una, y no sale mejor una que la otra, o sea, el resultado finalmente no es mejor el primero que el segundo, es decir, si la toma te sale bien, no sé, a los 5 minutos que te pusiste a cantar, o a los 15 días, o a los 20, o a los meses después, finalmente igual sale una buena canción, ¿cachai? Más allá del tiempo que haya ocupado. Entonces, creo yo que es una buena manera de entender el trabajo musical en general, después de un tiempo haciéndolo, que es como que no importa el tiempo, ¿cachai? Por lo menos la grabación. Podéis estar meses haciendo algo y sale como el hoyo, o 5 minutos y sale genial. Claro. O lo mismo al revés, ¿no? Podéis estar 5 meses haciendo algo y sale estupendamente bien, o 5 minutos y un bodrio. Es relativo totalmente eso. Entonces eso es muy entretenido porque no tenéis cómo agarrar cómo encontrar una respuesta. Es genial. Bueno, ahí uno se vuelve predecible cuando cree que la tiene, supongo, pero me ha pasado, sobre todo para el último disco que grabé, que se llama Un Desastre, donde el tiempo pasó, o lo dejamos pasar, o perdimos el tiempo también, que es súper interesante y súper entretenido dejar pasar el tiempo. Perder el tiempo también, dejarlo pasar para la música, para que las cosas cuajen o se pudran también, ¿cachai? Y las deseches, no sé.
Creo que el tiempo es el mayor amigo y enemigo al mismo tiempo del trabajo musical. Sí. Uh-huh. Y en ese caso, justamente al momento de revisitar canciones, volver a verlas o reencontrarse con ellas pensando en el armado de los setlists para los conciertos, en fin, también es choro porque te estás encontrando con formas de interpretar la canción 20 años después, ponte tú, no sé, pues de G. Pinto o las que hayan venido entre medio. La forma de interpretarlas, si bien no se pierden en forma, cambia un poco. Claro. Yo no sé si 20 años... Bueno, la canción lo dice. Que 20 años no es nada. Claro. Pero igual comienza a ser, porque yo siento que hay canciones que tocamos que se hicieron hace 10, 15, 20 años atrás que como que yo siento que todavía las estoy terminando, ¿cachai? Es una buena sensación. A mí me ayuda por lo menos esa continua sensación de work in progress, así como... Y justamente en eso estamos embarcados este último tiempo, ¿no? Como se nos ocurrió la idea, no sé si la buena o la mala, asumo que es la buena, de empezar a investigar o regrabar o reimaginar, no sé si reimaginar tanto, pero regrabar, el ejercicio de regrabar como si fueran nuevas, canciones de discos anteriores, ¿no? Y eso tiene mucho sentido con lo que tú me preguntabas, en el sentido, en la sensación, en qué sensación me dan, ¿cachai? Reencontrarse con las canciones, porque tocarla en vivo, tocarlas 15 veces en vivo en 15 conciertos distintos, no es lo mismo que regrabarlas, ¿cachai? Porque regrabarlas es como refijarlas de nuevo para que exista una nueva referencia formal de determinada canción. Y en ese sentido, este ejercicio que hemos hecho últimamente, por lo menos con lo que llevamos hasta ahora, que es Ser Amigos y Los Barcos, ha sido súper entretenido porque yo no podría decir que me reencontré con las canciones aquellas, sino que me las encontré como si fuera la primera vez y no me pongo ni ciútico, ni esotérico, ni nada, sino que pucha, finalmente me encuentro con que esas canciones han podido sobrevivir al tiempo y por eso merecen ser grabadas de nuevo, porque nunca es suficiente, ¿no? Iba a decir, lo cual no es real, que fueron grabados de una manera que ya me parece obsoleta. No es eso. Pero hay ciertas canciones que resisten ser grabadas de diferentes maneras, ¿no? Y hay muchos ejemplos de eso, no sé, los mismos Tiny Desk permiten reevaluar, regrabar o reimaginar canciones que no pierden la esencia y adquieren como un nuevo aire. Eso hemos intentado hacer ahora. Creo que lo intentamos y lo logramos. Canciones como Ser Amigo y Los Barcos, sobre todo la segunda. No, la primera también, ambas. Se reimaginaron respetando en su totalidad la estructura y la letra y la melodía original, ¿no? Entonces es tan simple como esto, como sacarse la foto a los 10 años, a los 15 años, a los 25 años, a los 65 años, siendo la misma persona, claro, ¿no? Claro. Obvio que hay renovación celular y lo que queráis, vivencia, experiencia, más arruga, cana, qué sé yo, pero ahí está la misma persona, ¿no? Siendo quien es, quién fue y quién va a ser. Entonces, básicamente esa es la idea de haber hecho estas canciones. No es simplemente hacer un grande éxito, porque para eso, hago un grande éxito, pongo las mismas canciones una tras la otra, ¿no? Esto es como... Pero ponerla a prueba, eso creo que puede ser una buena frase, como una buena idea. Ponerla a prueba y ver si pasaron la prueba de fuego, ¿no? Como la frescura con la cual se quedan ahí instaladas en una nueva grabación, 2026. Claro. De hecho, hay varias de las que hemos intentado hacer que no quedan y simplemente no quedan, no cuajan, no reviven. O quizás lograron su punto exacto en su momento. Tal cual. Eso también es interesante porque ya hay canciones que uno dice, le vamos a dar una vuelta más, o al momento de componer, cuándo decir, aquí cortamos y la canción está lista. Es como no sobrecocinar un plato, ponte tú. Sí, yo creo yo que la misión más difícil justamente la tuvimos con la canción Los Barcos, porque es una canción que se grabó en 2005 y esa manera o la idea o la sensación que yo tenía al respecto de esa canción era que no había nada más que hacer. Ahí estaba, ¿cachai? Porque la letra es súper hija de ese momento, ¿no? De cuando yo tenía, no sé, 20 años y el arreglo lo mismo, la precariedad, entre comillas, ¿no? A mucha honra, por cierto. No fue una precariedad porque no tuvimos más que... No, o sea, es una precariedad de la cual siento mucho orgullo, un poquito de elementos presentes. Fue una tarea... Probablemente ese disco fue el disco que me dio más trabajo que hacer porque había muchas posibilidades de meterle muchas cosas encima y básicamente lo que hicimos fue quedarnos con lo mínimo, ¿no? Y a eso me refiero con precariedad o austeridad. Y esa canción en particular fue muy difícil de producir al ver
que finalmente resistía muy pocos elementos, ¿cachai? O sea, a veces uno se piensa que la producción es agregar cosas. Y yo creo que producción es sacarle cosas, ¿no? Sí, elegir cuál es el ingrediente que necesita y no más. Sin duda, sin duda. Entonces esa canción tuvo 20 años, efectivamente, 20 años sin poder tocarse porque yo ya no sentía que tenía esa manera de hacer música. Ni tenía yo una gana de poder, o sea, ni me sentía en la capacidad de reactualizar esa canción porque estaba ahí bien, ¿cachai? Como que quedó cristalizada así tipo, como los dinosaurios, no sé. Claro, en un fósil. Bueno, fósil. De hecho, ¿sabes qué? Ahora que dijiste eso... Y ahora ya no. El Pancho Sasso de Congreso, hace un par de capítulos atrás nada más, mencionaba eso, como la gracia del grabar que te permitía dejar como un fósil. Sí. Como... Claro. Concepto ahí. Pero esa canción en particular fue un fósil que duró 20 años y ahora fue no sé cómo se dice, pero bueno, desclasificado. Y se pudo analizar ahí el ADN y... Volvió a la vida. Y lo hicimos junto a Miguel Molina, por cierto, porque no puedo yo prescindir de aquel compañero maravilloso que tengo, que le mando ahí un abrazo grande porque... Un capo de la guitarra. Un capísimo. Y no solo de la guitarra, como de la idea musical. Creo yo que esa persona es... tremendamente hábil en muchas cosas. Y gracias a él hicimos de esta canción otra, sin dejar de ser la misma, ¿no? Suena como un desdoblamiento, pero eso pasó. Creo yo que Los Barcos es mi canción favorita que he producido en los últimos 10 años, por lo menos, ¿no? Porque Mira. tuvo un redescubrimiento y un grado de... ¿te podría decir? Como que nos generó una entretención profunda trabajar en ella, ¿no? Y al mismo tiempo mucho cuidado, porque empezamos a sacar cosas, y después le agregamos 2. Pasaban meses, porque esta la empezamos a producir el año pasado, 25. Le agregamos cosas y después le agregamos 5, le sacamos 3. Y después, ¿cachai? Agregar, sacar. Esa es una dinámica muy interesante. Y esta canción lo tuvo heavy, ¿cachai? Peleó mucho con la original también. Ah, mira, eso muy es interesante. Sí. Esa, bueno, ya la vamos a escuchar porque escuchamos la versión final hace un par de días nada más. Así que vamos a tener como una versión acá. Claro. Pero luego, claro, por eso se explica la guitarra. Pero ya que nos metimos en esa canción en particular, hay algunos detalles bien especiales, como ponte tú, el bajo como con sordina, como al estilo de McCartney. El ritmo que es como bien como valseado. ¿Estamos hablando del arreglo de Los Barcos? En Los Barcos, claro. Sí. Hay un sinte también como con harto espacio, con harto reverb, que le da como pues ya que mencionáis como el tema de la producción, al momento de elegir cómo rearmar la canción o elegir los elementos y más bien las sonoridades. Yo creo que una sonoridad clara de hoy que me una sonoridad que tenía muy presente para hacer esto, para hacer estas canciones, fue el One Hand Clapping de ese disco que reeditaron ahora en vivo de Paul McCartney, por donde hay versiones un poquito más desnudas o más desprovistas o más vulnerables de canciones de los Wings, incluso de los Beatles y de él solo, ¿no? De su catálogo. Y es como eso de sentir los instrumentos, aunque vayan, no sé, una batería, un bajo, una guitarra, un synth, lo que sea, cachar que ahí hay un bajo tocándose, ¿no? Esa cuestión, esa idea me fascina. Y ese disco One Hand Clapping me dejó muy en claro eso. Lo disfruto mucho por la vulnerabilidad, ¿no? Que tiene la banda ahí. Y se escucha Linda McCartney también, clarito como canta. El amigo ahí que toca la guitarra se movió, ¿cómo se llama? Bueno, da lo mismo. Para esto da lo mismo. Pero la fragilidad, ¿cachai? Eso me interesa mucho de la música hoy. O por lo menos para este disco. Que se note que hay algo ahí que está a punto de equivocarse. Eso me encanta. ¿Cachai? Como, pucha, somos humanos felizmente todavía y celebrémoslo, ¿no? Y esa canción en particular, Los Barcos, y bueno, en general las canciones que hemos estado grabando ahora, tienen eso como de... se va a equivocar. Qué lindo que es eso. Hay detalles que son bien bacanes, ponte tú, ya que mencionaste la guitarra y todo, hay una guitarra con slide también que hace y te marca ese sonido, pero como aparece y desaparece, como pregunta y respuesta en la estrofa, como por lo que decís tú, puedes imaginarte que efectivamente se grabó todos en sala o lo hicieron por parte. No, está totalmente hecho por parte. Yo hice la guitarra primero, la guitarra original, que ahí no cambiamos nada. Toqué exactamente lo que toqué en 2025. Pero le agregamos un segundo coro y le agregamos una parte C outro, ¿no? Bien así... bien punkera, te diría. Bien como los bunkers. Ahí hay un detalle, ahora que lo dijiste, que es como quizás dentro de las hebras, como de las sonoridades chilenas. Yo no pensé en los bunkers. Pensé en los pianos de Claudio Parra de los Jaivas. Como la como...
Sí, bueno, gracias a Miguel Molina a mí se me ocurría algo en el piano y el Miguel lo hacía y yo toqué la batería y toqué la guitarra, pero Miguel, y Julián Bernal, que es uno de los productores del disco, tocó el bajo así apagadito, ¿no? O claro. sea, ¿cómo le dices tú? Con sordina, Eso. o cuando le ponen, el truco es bien sencillo, Una goma, una goma y chao, o una esponja. Sí, tal cual, una esponja. y listo. Claro, Julián hizo el bajo, la batería la hice yo y el Miguel hizo, bueno, yo hice la guitarra también, la acústica, y Miguel hizo ¿cómo se llama? El tiple, el piano, y etcétera. Sí, hubo mucho eso de sonoridad chilena, sí, también. Además de que hablamos de Paul McCartney, yo creo que hay muchos de los bunkers del tercer disco que se llama La Culpa, ¿no? Si es que no me Que es equivoco, como ahí, rock medio folclórico, así. Claro. Sí, ese. Sí, Canción de Amanecida. Esa es la primera canción, ¿no? Canción para mañana. Perdón, mañana. Canción para mañana, sí. Sí, Canción para mañana, esa. Aquí no estamos haciendo autoboles, ¿quién se acuerda más? Sí. Bueno, perdón los bunkers por equivocarme con ese nombre, pero bueno, soy re malo para los nombres de las canciones en todo caso. Pero ese tercer disco, que lo he escuchado bastante últimamente, creo que permeó bastante a esto también. Sí, la sonoridad de "Estás a punto de equivocarte", me encanta. Sí. Claro, ese es el factor como del riesgo, Sí, que sí, es como sí. falible. Y en el caso del tema que conocemos en abril, de Ser Amigos, ahí también hay otro elemento que es bien particular, que también te genera esa sensación de intimidad. Es como en el fondo estás escuchando una canción, pero te está contando una historia directamente. Sí. Es como una relectura quizás como más intimista, quizás, de la canción, en la rítmica. En la nueva versión de esa historia. Claro, en la forma en que se armó. Uy, a mí esa canción me hace mucho daño. Es como... Encuentro que es una letra que hice en un momento que para nada sentía eso. ¿Cachai? Es la única canción, creo yo, de esas también que salieron como de golpe, que no tengo ningún tipo de relación con la letra, por lo menos en ese momento, pero después me ha hecho ahí... me ha clavado su daga. Pucha, para mí la letra de esa canción, o sea, digo, la canción se basa en su letra, creo yo. El poder de esa canción tiene que ver con su letra porque no tiene, es una canción sin coro, ¿no? Tiene como un gancho ahí que el pero sí, una canción que se basa en sus versos y no, o sea, la estrofa. Raro, ¿no? Yo nunca había hecho un single así, digamos, ¿no? Y una canción que bueno, a la gente le gustó harto y se mantuvo en el tiempo, y por eso que la rehicimos, y en su versión bolero me parecía que es un ejercicio que estamos haciendo últimamente con esa canción, ¿eh? Ya llevamos varios años haciéndola así. Como me acuerdo que alguna vez tuvimos que tocar en algún teatro, que creo que fue el de Viña del Mar, y dijimos, bueno, hagamos una canción más piola, ¿no? O sea, una versión más piola de esta canción. Y entonces se nos ocurrió un bolero así mínimo. Creo que la unimos con una versión que teníamos de Amor Violento, que también era una especie de bolero. Y sí, Amor Violento, en versión bolero que hicimos, nos sirvió para hacer esta otra, sí. Mira. Y la veníamos trabajando desde hace bastante tiempo. Y bueno, Daniel Me Está Matando, que es la banda mexicana que nos ayuda en esto, ellos son una banda de bolero glam, que le dicen, ¿no? Y así que ahí nos dieron su magia, pero bueno, ellos cantaron y nosotros, bueno, de nuevo, con Miguel Molina hicimos yo en esta no toqué nada. Miguel tocó todo, de hecho. Julián hizo el bajo y la pércula hizo... Perdón, no olvidé su nombre, pero un músico cubano que vive en México. Ya lo voy a poner por ahí, pero es que en este momento no me acuerdo. Y que es un sesionista. Pero está eso como de la... Pucha, esa canción tiene mucha fragilidad también, ¿no? De sentido. Ahora, en este caso, emocional. Esa como idea tan difícil de ser amigo post. Bueno, quizás hay gente que le ha resultado más fácil, pero es difícil igual. Es como amistarse con uno mismo, es recontra difícil y en determinados momentos de conflicto, más con una persona con la cual sucedió algo. Entonces, para mí esa canción es la letra principalmente. Mira, sí. ¿Te parece si la escuchamos un poquito como claro, para ver cómo se toca, cómo es el secreto de la canción? Ahora subirle un tonito, medio tono. Digo. Y yo siempre creí que estabas hecha para mí, y yo siempre pensé que yo estaba para ti, pero un día se acabó, nos tuvimos que rendir. Cuando el tiempo pasó, una imagen llegó, que todo lo que fue tenía que ser así. Y yo siempre pensé que estabas hecha para mí.
Ay, ¿cómo pude creer que yo estaba para ti? Si el futuro se fue, no pudimos detener al viento que sopló y que todo se llevó. Nos decimos adiós, amor, que te vaya bien. Vamos a olvidar este lío, quizás podamos ser amigos. Hay cosas mejores que hacer. Ha pasado agua bajo el puente, a nadie le deseo mala suerte. Hay cosas mejores que hacer, como quedarse aquí, pensando un poco en ti. Algo así. Oye, qué bonita versión nos regalaste, y además podemos ver los acordes, así que siempre digo que aquí en este espacio es como siempre es la conversación y la posibilidad de aprender una nueva canción también. Sí, bacán. Oye, me quedé sin aire como inflando globos. A mí me pasa eso de repente al reírme, cuando estoy con carcajadas empezáis a llorar. Sobre oxigenas. Claro. O desoxigenas, no sé. En fin. Oye, esta canción también, la versión en el disco, tiene un detallito bien especial que es el cierre, como casi un outro, como radio AM. Tal cual. O como si hubiera sido la maqueta inicial. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál es la historia ahí? Muy buena pregunta. De hecho, quiero yo que lo empecé a hacer en el Un Desastre, que era como agregar sobregiros, yo le digo, a las canciones, como un algo más que no pertenece necesariamente a la primera canción, pero que es como que estuvierais como un chicle, ¿no? Como que lo estuvierais estirando. Es como que es la canción y no. Hice casi una canción con los mismos acordes, ¿no? Bueno, me acuerdo la letra, pero es como... porque la grabé, lo que primero que se ocurrió era como... Na, 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 na. Qué lástima que no me acuerdo la canción. Cada día, cada segundo pienso menos en ti. Sí, son los mismos acordes. Pero claro, sí. Está bueno eso, como darle un girito más. Es como una respuesta a la canción, porque la canción también, en esta nueva versión, tiene como un apellido, pongámosle, un algo, una palabrita entre paréntesis. O sea, ¿cómo se dice cuando está el título y lo que está abajo? Una bajada, una bajada, claro. Que dice olvida, dice una palabra que dice olvida. Ser amigos, olvida. Es como olvídalo, o algo así, o mejor olvida porque puede ser mejor, o qué sé yo. La palabra olvida es muy potente y muy terrible, así que ahí está bien puesto. Bueno, dentro de las cosas que no se pueden olvidar es como lo que ha significado todo este trabajo, pues en el fondo de los premios Pulsar, Lollapalooza, Olmué, hay una serie de hitos súper importantes. Y te quería preguntar sobre eso en el sentido de el ir buscando fuentes de inspiración. Porque evidentemente en tu caso hay figuras que son fundamentales, como Margot Loyola, Violeta Parra, en fin. Pero el mantener esa, ¿cómo decirlo?, una reinterpretación quizás de la música folclórica, pero dentro del lenguaje de la música popular pop. Sí. Parece un contrasentido, porque finalmente el folclore es popular. Sí. Pero en el sentido musical... Yo creo que no hay barrera entre lo que se puede, entre lo que se llama... Solo musicalmente estoy hablando que no hay barrera. No tiene que ver con nada más que eso, pero el folclore y el rock y el pop y todo eso está... No sé, son como... umbrales nomás, o a veces uno tiene un poquito más de folclore en algo, pero manteniendo una cuota de pop y rock, y si no al revés también, o sea, podía acercarte a hacer una canción más rockera, pero que tiene, no sé, un 80% rock y 20% algo de folclore, ¿no? O de sonidos de folclore. No sé, como que hoy por hoy es tan difícil escuchar solamente un estilo musical y sin dejar de permearse por lo menos de otras cosas. Que es inevitable que las influencias se cuelen por ahí. Y yo voy eligiendo lo que más me gusta nomás. Así como quien prepara un plato de algo, no sé, le ponís lo que tenía en la cocina, más lo que es tu toque, ¿no? No sé, le ponís un poquito más de sal, un poquito más de orégano, qué sé yo, de pimienta negra, no cacho. Pero como que personalizar las cosas para mí es lo único que uno hace cuando hace canciones. Uno se basa en muchas cosas, de todo lo que escuchó. Ya hablamos de, no sé, el Paul McCartney y los Bunkers, pero
Para mí todas las canciones son combinaciones de influencia. Hay una cosa ahí que también me gustaría preguntarte, porque claro, tu relación con México es bien potente. En el fondo tenemos la colaboración en los barcos con Macario. Sí, de veras, no hemos hablado de Macario aún. Claro, lo que hablábamos recién también con Seamos Amigos. Y si hablamos de música popular, en México es una cantera inagotable y que de una otra manera también se parece bastante a la cultura popular chilena en el sentido de lo cotidiano, la forma de construir las canciones, desde los corridos hasta cosas más elaboradas. Sí. Siempre hay una forma de entender lo cotidiano. Yo diría que quizás por eso nos llevamos tan bien los chilenos con los mexicanos. Sí. Hay un lenguaje común. Tienes mucha razón en eso. Yo me acuerdo cuando salió la canción del Metro de Café Tacuba, ¿te acordáis? Sí, sí. Bueno, definitivamente todos lo saben que México es como la primera o la última estación de Latinoamérica y Chile lo mismo, ¿no? Claro. La primera o la última. Entonces es muy divertido que dos países tan lejanos estén tan culturalmente tan conectados o inclusive más profundo que eso, como espiritualmente tan conectados, ¿no? Hay una idea de estar en la calle, de un estar en la calle que es bastante similar y esa canción del Metro de Café Tacuba, cuando salió, sin haber yo ido a México ni mucho menos en ese 94-95, sentí que era la misma sensación de estar apretado ahí, ¿cachai? Como de... Un lenguaje común. Sí, lenguaje común, lo cotidiano, el viaje, ¿no? Que el viaje al trabajo o a los estudios, a donde sea, era una vivencia muy similar y la idea de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa frase, esa imagen está muy en México y la tenemos mucho nosotros. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, total. O ya va a pasar, o ya lo vamos a superar, o aquí estamos, somos fuertes. No sé, esa idea que yo creo que igual es transversal a Latinoamérica. La resiliencia. La resiliencia, exacto. Es muy bien resumido. Yo la descubrí principalmente con Café Tacuba. No sé, cuando sacaron esa canción La Chelanga Banda, que no se entiende un carajo que dice... que está como en una especie de coa chilango, como que de alguna manera me conectó como que me sentí parte de esa canción, ¿no? Yo creo que a muchos nos pasó en ese tiempo y nos sigue pasando. Yo creo que para mí Café Tacuba fue la gran puerta de México y hacia México y sentir como un espíritu en común, y es muy bello. Y ahora tenemos la suerte de que estos dos grandes artistas, Daniel Me Está Matando, o sea, Iván y Daniel, que son los dos integrantes de Daniel Me Está Matando, y Macario Martínez, que es un gran nuevo artista, un chilango de corazón. Chilango quiere decir que es de Ciudad de México, ¿no? Nos dio su bendición para esta versión de Los Barcos que tiene, esa fragilidad tan bonita en el arte de Macario también. No sé si han escuchado su música, es maravillosa. Él apareció hace muy poquito tiempo en la música, pero está dejando la escoba y hizo un Tiny Desk maravilloso y por ahí hizo un concierto en Chile muy bonito ahí en el Teatro del Ángel. En fin, búsquenlo, es maravilloso su trabajo. Seguro que ya lo conocen igual, pero eso, y dotó a esta canción a esta versión de Los Barcos de eso que era muy necesario, ¿no? Como la fragilidad atemporal. La vamos a escuchar en instantes, pero antes hay una cosa que me hiciste pensar inmediatamente ahora con toda la relación de Chile-México, tu propia carrera, las bandas chilenas que han estado en México también desde Los Bunkers, Los Tres, en fin. Hace poquito nada más en abril escuchamos el disco nuevo de Los Tres. Sí. Y hay una cosa que me gustaría preguntarte, porque en el fondo hay dos canciones que son acuecadas, digamos, que no son cueca estricta, por decirlo así. El sindicato de folcloristas quizás tendrá algo que decir, porque no tienen vuelta, en fin, una serie de cosas. Pero me parece que tu música y esa propuesta que hicieron Los Tres en el disco Excelente es interesante, de tomar el lenguaje popular de las tonadas, de la cueca, de ritmos que son muy tradicionales y darle un giro, atreverse a revisitarlos o decomponer los compases. Porque de hecho el segundo tema, o sea, como Llegaste Te Vas, el bajo de Titae es en onda disco. Y uno podría decir esto es sacrilegio, pero le da una onda distinta. En tu trabajo, justamente ese rescate, ¿cómo lo he vivido? Ese desafío de decir, a ver, vamos a cruzar un poquito la línea. Pues será. Lo que sí me he dado cuenta este último tiempo, y que siempre ha sido así, pero es que ahora lo reconfirmo por lo que hace Los Tres o por lo que hacen diferentes personas que se aproximan al folclore, es que el folclore, uno no rescata el folclore. Yo creo que más suena medio ciútico, pero es que es real. O sea, uno no rescata el folclore, es como que le das luz a algo que está en la oscuridad para nada. Es al revés, un poco, como que uno se va al folclore porque ahí encuentra que hay una esencia que es tan potente que es mejor invocarla que no. En ese caso el Álvaro, bueno, Los Tres fueron como pioneros en eso. O sea, Chile siempre ha habido una manera muy bonita y muy inspirada de meterse en el folclore de diferentes bandas. Los Jaivas, sin ir muy lejos. Sí, pues, verdad. ¿No? Y
Y, perdón, se me fue la onda. Y claro, entonces como siento yo que la cueca, que para mí es la forma de canción más potente del mundo, y lo digo así con toda propiedad y con mucho amor y con mucho amor principalmente. Es la mejor forma, es la forma de canción más bella. Además se va muy rápido, ¿no? Porque es como, no tiene coro, tiene 3 partes, se baila. Me encanta que te invita a bailar de inmediato, ¿no? Como el reggaetón un poco, ¿no? Como que la cueca no es sin baile, claro, ¿no? Eso es lindo. Sí, va de la mano. Sí, y el zapateo y toda la cosa. Entonces, es la canción del futuro, yo diría. Yo creo que van a haber unas bandas pronto que van a hacer, o artistas, no sé, que van a hacer cueca como si fuese, bueno, una canción rock, pop, reggaetón, lo que sea. Bueno, dejémosle eso al futuro. Y eso siento yo, que cuando hay una aproximación al folclore, como lo hizo ahora el disco Excedente de los 3, que donde el Álvaro me decía el otro día al respecto de este disco, como parece que encontramos algo que es bastante novedoso, algo así. Como esa idea me encantó, como de mira esto de hacer como disco cueca, está bueno. Sí, es que claro, que se nota muchísimo y la batería está bien. No es nada fácil tocar así, o sea, bueno, Pancho Molina, para qué hablar, gran baterista de Chile, le encontró la vuelta también a eso, ¿no? Porque, no, pues está ahí, lo sé, octavo y al mismo tiempo está ahí en 4/4, es re difícil. Y muy progresivo. Sí, exacto. Sí, progresivo, eso suena. Me parece una... Y hay varias canciones del disco que tienen esa onda, ¿no? Como de cueca tonada, disco Motown. Eso, ahora que dijiste lo del Motown, ya aquí abramos como un espacio ñoño musical. ¿Qué canción te gustó más? Porque es bien variada la oferta, son 11 canciones, pero considerando que tú has trabajado con los 3 también, tenés como una aproximación directa como con su música. Amo Vendaval de Otoño, encuentro que es una canción sublime. Sí, esa canción es maravillosa. Así que bueno, el disco entero está re bueno, pero hay una parte que dice como que alguien, no sé, un detective o algo así está como diciendo las cosas que se encontraron robadas en un lugar. Entonces, y ahí está el crucifijo marca INRI. Un crucifijo marca INRI, me encanta esa parte, muy buena. Me contaba el Álvaro que era algo que el papá, que era abogado, le había tocado escuchar ahí de un, ¿cómo se dice? No sé, pero un reporte de un robo, ¿no? Un crucifijo marca INRI, buenísimo. Y esta está buena igual. Y se me fue la onda de nuevo, pero sí, ese disco está en particular muy bueno. Bueno, Vendaval de Otoño me parece sublime. No, es muy bonita. Ahora, podríamos decir que Vendaval de Otoño es quizás como una canción prima, lejana, de los barcos. Sí, bueno. Es muy céfala, siento yo. Pero no me quiero meter en los 3, quiero hablar de... Ok, sí. Porque si no vamos a activar el modo fan y no vamos a estar ahí como mucho... Sí, verdad. Pero no, te quería preguntar como por el tema de los barcos, porque ahí también hay un elemento súper clave que es como el sentido como más bolero. De hecho, bueno, la vamos a escuchar ahora en instante. Pero, ¿qué sensación te dejó esa canción al momento de que ya se lanzó? La escuchamos 2 días atrás nada más y está ahí. Hay una sonoridad que se podría decir que es bastante chilena, pero al mismo tiempo tiene la cosa de Travis, no sé, ese grupo Travis, ¿no? O de la cosa media inglesa, pero da lo mismo en realidad. Por ahí creo yo que es una canción re sencilla, pero muy hija del momento de ese 2005 para mí. Habla un poco como de la incapacidad de expresar lo que uno quisiera en el momento que uno tiene que hacerlo. Y bueno, eso. Bueno, para eso sirven las canciones a veces, como o sea, como para chuntarle cuando no lo hiciste. Exacto. Cuando correspondía, ¿no? Como poder redimirse, enmendar el error. Sí. Como el reseteo. Tal ¿Te cual. parece? Si la escuchamos, Sí, como claro, para ver claro. qué tal, cuál es ese secreto. Ver. Ese también va más alto entonces. Sí. Tono y medio arriba. Tono y medio arriba. Ajá. Es como morirse de miedo por algo. Poner el brazo al frente y el otro al lado. No me hablas, no te hablo. Bien sencillo.
Es como morirse de pena por algo también. Comer la sal y el azúcar al mismo tiempo. Si me hablas, yo te hablo, porque me muero. Oh, me muero de entusiasmo, de entusiasmo, de saber lo que es y lo que se mira cuando me pierdo, de entusiasmo, de entusiasmo. Los barcos se van y vienen acá, disfrutan la orilla y luego se van. Los barcos se van y vienen acá, disfrutan la orilla y luego se van. Jefe, aquí en Cuerdas al Aire me acabo de dar cuenta de dos cosas. A ver. No solo coincidimos en los tonos de ropa, así como a los Spider-Man, sino que tu afinación abierta también tiene hartas cuerdas al aire. Sí, Entonces, muchísimas. así que- Sí, muchísimas, sí. Así que hay porque es más detalle. fácil. Claro. Ahí está. Porque Ustedes- ponéis muchos dedos acá y queda Es la más caga. difícil, más complicado, pero buenísimo. Bueno, ahí ustedes tienen la música de Jepe, aquí en Cuerdas al Aire, un tema nuevito, una versión intimista, la pueden escuchar en Spotify y todas las plataformas digitales. Daniel, muchísimas gracias por la conversación, por también la posibilidad de conocer más tus canciones, la forma en que nacieron. Sí. Estuvo muy entretenido. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti por venir. Hasta luego. Hasta el próximo capítulo. Chao, chao. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl